Vamos a orar para que así iniciemos la predicación de esta mañana. Señor eterno, Dios bueno, Dios de misericordia, te adoramos y te bendecimos. Una vez más agradecemos la oportunidad y el privilegio que tú nos das, Señor, de poder exponer tu palabra. Permite que Cristo sea exaltado a través de ella y que nosotros, Señor, podamos salir edificados en esta mañana con tu palabra, que tu palabra nos confronte, que tu palabra, Señor, penetre a nuestros corazones y allí, Señor, surta el efecto, Señor, que tú quieres que ella haga en nosotros. Que el poder transformador de tu palabra nos cambie, Señor, nos redarguya y nos haga actuar, Señor, en torno a una decisión. En el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana vamos a estar hablando del llamamiento de Felipe y de Natanael. Y ver, porque Juan nos presenta, y vimos desde la semana pasada, cómo Juan nos presentó los dos primeros discípulos, que eran los dos discípulos que estaban con Juan aquella mañana, cuando Juan dice, aquí tienen al Cordero de Dios. Y esos discípulos, dijimos la semana pasada, que se van tras Jesús. Recuerden que se van tras Jesús. Jesús se da cuenta que le siguen, voltea y le pregunta qué buscan. Y en torno a eso y en torno a esa pregunta, la semana pasada estuvimos hablando sobre qué buscas. Hoy, sin embargo, nos toca la parte siguiente a los textos bíblicos que vimos la semana pasada. Hoy, luego de ver a Andrés, que la semana pasada sale a buscar a su hermano Simón, ellos lo lleva donde Jesús. Luego ustedes pueden ver quién es luego Simón, que es transformado por Cristo. De hecho, Cristo lo mira detenidamente a los ojos y le dice, ya tú no serás llamado Simón, sino que tu nombre será Cefas, que traducido es Pedro. Y vimos como Andrés y Juan fueron los primeros discípulos. Ellos salen a buscar a sus hermanos, y hoy vamos a ver entonces el llamamiento de Felipe y el llamamiento de Natanael. Evangelio según San Juan, capítulo 1, desde el versículo 43. Vamos a leer Juan capítulo 1, desde el versículo 43, y leemos el texto que dice de esta manera. Al día siguiente, Jesús decidió salir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y lo llamó, sígueme. Felipe era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley, de quien escribieron los profetas. ¿De Nazaret?, replicó Natanael. ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? Ven a ver, le contestó Felipe. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó, aquí tienen a un verdadero israelita, en quien no hay falsedad. ¿De dónde me conoces?, le replicó Natanael. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estaba bajo la higuera, ya te había visto. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. ¿Lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que estas. Y añadió, ciertamente les aseguro que ustedes verán abrir el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Si nosotros observamos de manera, nos detenemos un poquito, vamos nosotros a notar fácil desde el texto que vimos la semana pasada y este texto que nosotros tenemos al frente hoy, vamos a notar inmediatamente algo. Vamos a notar una cadena, y es que Jesús llama a uno, ese uno va y busca a otro, ese otro va y busca a otro, y así como una especie de cadena para ello entonces llegar donde Jesús. Y
nosotros nos damos cuenta, no que es así hoy, que desde el principio fue así. Los discípulos salieron y buscaron a otro para traerlo a Jesús, pero los discípulos, habían encontrado al Salvador y no solo se quedaron con la noticia de que ellos habían encontrado al Salvador, sino que ellos querían compartir la noticia y así salieron a buscar a quien presentarle la noticia, el mensaje de salvación. Hoy nosotros tenemos que decir que hoy nos ha tocado vivir en una época donde la iglesia, donde los hermanos de la iglesia, donde la mayoría de las iglesias o la mayoría de los hermanos de la iglesia no quieren hacer absolutamente nada. Se sienten cómodos como están, se sienten cómodos sentados, se sienten cómodos teniendo toda una semana laboral, llegando el domingo a la iglesia, ser parte del servicio, pero ser parte del servicio solamente recibiendo lo que se ha preparado para ellos, y ellos venir como una especie de espectadores que vienen a disfrutar de algo que se ha preparado para ellos. Y tengo mala noticia para el que piensa que las cosas son así. Nosotros no preparamos el servicio para los hermanos, nosotros no oramos para los hermanos, nosotros no cantamos para los hermanos, nosotros no predicamos para los hermanos. El mayor espectador que nosotros tenemos es Cristo, y a Él y solo a Él nosotros rendimos nuestro servicio de adoración, porque Él es el único que merece toda gloria y toda honra. Por eso no es suficiente con trabajar toda la semana y solo venir como espectador el domingo a disfrutar de lo que se hizo y luego a salir como catadores, porque hay quienes luego salen como catadores de la iglesia y salen diciendo: a mí no me gustó tal cosa, a mí no me gustó esto, a mí no me gustó aquello, y no lo vemos desde el punto bíblico de ver, es lo que se hizo agrada a Dios. Si lo que se hizo agrada a Dios, y lo que nosotros hacemos en nuestro servicio dominical, nosotros lo hacemos desde la óptica bíblica y entendemos que agradamos a Dios con lo que estamos haciendo de manera bíblica, entonces la opinión de los demás es una opinión secundaria, porque nos importa Dios y su gloria única y exclusivamente. Y nosotros tenemos que preguntarnos: ¿lo estamos haciendo bien? Los discípulos fueron impactados por Jesús y estaban dispuestos a dar sus vidas, y a dar sus vidas nada más y nada menos que por causa de ese mensaje que lo había transformado a ellos mismos. Y recuerden a Pedro, cuando Pedro está frente a los líderes religiosos en el libro de los Hechos, capítulo 5, nosotros vemos a Pedro allí. Pedro es encarcelado con los demás, el Señor lo saca de la cárcel, luego los líderes religiosos van y le dicen: los hombres que ustedes metieron presos están en el templo allí de nuevo persuadiendo a las personas, y entonces ellos van, lo buscan nuevamente y pasa esto. Quiero leerle algunos versículos bíblicos para que usted entienda el contexto de esto que estoy diciendo. Hechos capítulo 5, versículo 20. Dice el versículo 20: y pues en pie en el templo anuncia al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron al sumo sacerdote y a los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel a los apóstoles para que fuesen allí presos. Pero versículo 22: pero cuando llegaron los alguaciles, cuando llegaron a prenderle, no se atrevieron a tomarlo a la fuerza, sino que se lo llevaron de manera pacífica. Versículo 23 diciendo: por cierto,
La cárcel hemos hallado cerrada con los guardias y ellos allí no estaban. Versículo 33, lo voy a leer, el versículo 33 en la Nueva Versión Internacional. Dice el versículo 33 del mismo capítulo 5: a los que oyeron esto, luego de ellos dar el mensaje, luego de ellos decir la posición que ellos tenían en torno a lo que lo habían tomado preso y en torno al mensaje de salvación, dicen ellos, a los que oyeron esto se les subió la sangre a la cabeza y querían matarlo, pero un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley y muy respetado por todo el pueblo, se puso en pie en el consejo y mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles. Luego dijo: hombres de Israel, piensen 2 veces en lo que están a punto de hacer con estos hombres. Hace algún tiempo surgió Teudas, jactándose de ser alguien, y se le unieron unos 400 hombres, pero lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron y allí se quedó todo. Después de él surgió Judas el Galileo en los días del censo y logró que la gente lo siguiera. Y él también lo mataron, y a todos sus seguidores, a todos sus secuaces se dispersaron. En este caso les aconsejo que dejen a estos hombres en paz, suéltenlo. Si lo que se proponen hacer es de origen humano, fracasará. Pero si es de Dios, no podrán destruirlo. Ustedes se encontrarán luchando con Dios. Y ellos se dejaron persuadir de Gamaliel. Y dice el versículo 40, interesante, oiga el versículo 40. Entonces llamaron a los apóstoles y luego de azotarlos, le ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús después de que ellos lo soltaran. Así pues, los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrenta por causa del nombre del Señor. Y día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y de anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. A mí me resulta increíble e impresionante, después de ello ser azotado, y lo que se cree en torno a eso de ser azotado en este texto bíblico es que le dieron unos 39 latigazos, con las heridas frescas, llenos de dolor, porque habían sido azotados, llenos de dolor, con las heridas frescas. Y dice en el versículo 41, así pues, los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrenta por la causa del Señor, o por la causa del nombre. Ellos estaban contentos, y estaban contentos en el dolor y en la prueba. Esos azotes fueron capaces de producir gozo en el corazón de estos hombres. Estos hombres salieron perplejos, llenos de gozo. Porque el gozo de ellos no dependía de las circunstancias, ni dependía de lo que ellos podían tener, ni dependía de lo que ellos podían sentir. Su gozo estaba en Cristo. Y su gozo es Cristo, y ellos sienten un terrible honor, sienten un honor inmensurable, se sentían sumamente privilegiados porque ellos estaban sufriendo por la causa de su Señor. El dolor aquí a ellos les sirvió de abono. Si usted analiza todo el texto, puede verlo en su casa. El dolor a ellos les sirvió de abono. ¿Y qué produjo ese abono que se llama dolor? En este caso, bueno, produce un deseo mayor de predicar y de presentar a Cristo. Y esto es lo que provocó en ellos un deseo mayor de ellos presentar a Cristo por donde quiera que ellos estaban. ¿Y qué diferencia a nosotros, hermanos? Que a nosotros el dolor nos deprime, el dolor nos hace cuestionar a Dios, el dolor nos hace preguntar: ¿y Dios está conmigo? ¿Y por qué Dios permitió esto? ¿Y por qué si yo no merezco esto? ¿Y por qué si esto? Porque el dolor nos hace sentir como si nosotros tuviéramos derrotado, porque nosotros no hemos entendido que el dolor es
parte de nuestra vida cristiana y que los hombres de Dios son forjados a base de dolor, a base de sufrimiento, y que el dolor y el sufrimiento sirven como una especie de abono en el corazón del cristiano para que el cristiano mire a Cristo y para que Cristo sea formado en él. Dice el versículo 42, repito, y día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas. ¿Las buenas nuevas de qué? De que Jesús es el Mesías. ¿Podemos entender eso? Ellos no se podían callar, pero le habían dado una paliza. Y no solo le habían dado una paliza, sino que le habían ordenado no volver a hablar. Pero cómo callar el corazón ardiente de esos hombres que hervía por ello poder testificar y hablar de la grandeza de su Señor. Y las dificultades que representaba esto, para ellos no era un castigo, para ellos era un dolor. Nosotros no sufrimos persecución. Nosotros tenemos libertad de culto. Nadie nos persigue a nosotros por predicar a Cristo. Nadie. Y yo podría preguntar, ¿enseñamos nosotros el mensaje de salvación? ¿Predicamos nosotros el mensaje? Los discípulos estaban dispuestos a dar, si era necesario, su propia vida. Y yo pudiera preguntarte en esta mañana, ¿qué tú estás dispuesto a dar por enseñar el mensaje de salvación? ¿Qué tú estás dispuesto, qué tú estás dispuesta a sacrificar por causa del nombre? ¿Qué tú estás dispuesto, dispuesta a sacrificar con el fin y con el propósito de tú enseñar a Cristo a todas las personas que se crucen en tu camino? Hoy es una maldición sufrir por el evangelio. Y es una maldición incluso que algunos predicadores lo enseñan así. El que está sufriendo está en pecado. Y tienen como la línea de los amigos de Job. Tú estás sufriendo, tú estás así. Bueno, en algo fallaste, en algo, porque no entienden y no pueden asimilar que el Señor forja el corazón de sus hijos a base de dolor y a base de sufrimiento. Y no sé cómo ellos pueden entender al Cristo de la cruz, que fue también allí llevado en base a mucho dolor y en base a mucho sufrimiento. Y no pueden ver el dolor como parte de un instrumento de Dios para formar la imagen de su Hijo en nosotros. Sin embargo, sigue siendo una maldición en nuestros días sufrir. Y si es sufrir por el evangelio, mucho más. Pero estos hombres, estos apóstoles, tenían en un alto honor poder sufrir. Era un honor, era un privilegio para ellos poder sufrir por el evangelio. Ellos estaban convencidos de su condición pecaminosa, y sobre ello y sobre eso ellos estaban exageradamente agradecidos. Ellos habían encontrado al Salvador, el Mesías prometido, y ese Mesías prometido que le limpiaba de pecado. Y como el Mesías prometido limpiaba de pecado, esta noticia tenía que correr. Esta noticia tenían que saberlo sus hermanos. Esta noticia tenían que saberlo sus amigos, sus compañeros. Todo Israel tenía que saber que ellos habían encontrado al Mesías Rey, al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y a ellos lo mandaron a callar, repito. Pero ¿cómo callan el fuego que arde en el corazón de estos hombres? ¿Cómo? Si estos hombres estaban dispuestos a todo por causa de la verdad, y una verdad que lo había transformado a ellos mismos. La verdad lo había hecho libre. La verdad lo había hecho libre. Lo había transformado y lo había libertado del pecado. La verdad hace cautivo a todo aquel que se enfrenta a ella. A todo aquel que es cautivado por la verdad lo aprisiona, y ahora pasa a ser un esclavo, pero de la verdad. Es una persona libre, es una persona transformada, es una persona que va a cometer errores, es una persona que va a pecar, pero tu vida no va a girar en torno a una vida pecaminosa. Tu vida será dirigida por aquel que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cometerá errores esta persona? Sí, cometerá errores,
pero reconocerá su miseria. Y en ese reconocer su miseria va a abrazar a Cristo sabiendo que no tiene otra opción, que Cristo es el único que puede limpiarle de pecado y que Cristo fue quien murió en la cruz por todos sus pecados, por todas sus culpas, por toda su maldad. Sabrá que Cristo es lo único que tiene. Nosotros estamos comprometidos con el Señor y estamos comprometidos con el Señor y con su evangelio. Siempre que uno está hablando en una conversación con cualquier persona, siempre sale a relucir las cosas que a nosotros nos importan. Cuando alguien habla conmigo, yo siempre le presento las cosas que a mí me importan. Cuando tú hablas con alguien, tú hablas con alguien y hablas con esa persona y siempre va a salir a relucir lo que a ti te importa, porque tú respondes en torno a las cosas que a ti te importan. Y constantemente tú hablas de esas cosas que te importan. Hay gente que solo habla de dinero, que habla de millones. Yo he escuchado gente hablando de millones. Y en el mejor de los casos es una persona que está trabajando y que está soñando. Y en el peor de los casos es simplemente un soñador que ni siquiera empleo tiene. Pero como tiene un corazón lleno de avaricia, solo habla de dinero. Pero está también el que presume ser humilde. El que es una cosa y presume ser otra. Y siempre está entre el grupo tratando de sobresalir, tratando de mostrar lo que él quiere que los demás vean, pero que él no es eso. Y yo siempre digo que el aguacate nunca anda presumiendo ser aguacate. No. Si el Señor le diera la oportunidad de hablar a una mata de aguacate, no presumiera, mira, yo soy una mata de aguacate, y no presumiera de eso, porque eso es lo que ella es. El que es una cosa no presume ser lo que es, porque simplemente es eso. Por eso nosotros debemos examinar nuestras conversaciones cotidianas. Si nuestras conversaciones cotidianas no están girando alrededor de Cristo, nosotros debemos revisarnos, porque Cristo debe ser la razón de todas nuestras conversaciones. No importa cuáles sean ni cómo sean, Cristo debe ser la razón de ser. Tú mira lo que está inclinando tu corazón, hacia dónde se está inclinando tu corazón, y entonces tú podrás fácilmente detectar lo que está pasando contigo. Todo el que conoce a Cristo no puede callar su mensaje, no puede callar el mensaje del evangelio. Recuerden al gadareno, al endemoniado gadareno, fue libertado, se le dijo que no hablara con nadie. ¿Y qué hizo él? Se fue proclamando a aquel que lo había libertado por 10 ciudades, por Decápolis, que es lo que significa son 10 ciudades. Porque cuando el pecador entiende el evangelio, se da cuenta del honor y del privilegio inmerecido, y que nada depende de él, sino que todo depende absolutamente de Dios. Se siente agradecido y sale a compartir con los demás, a dar por gracia eso que por gracia le dieron a él. Sabe que no tenía mérito alguno para merecer esa gracia. Y como no tenía mérito alguno, agradece y quiere dar esto como él lo recibió. Quiere que todos conozcan de aquel que le ha salvado, y lo exhibe. Y no solo lo exhibe, sino que muestra a Cristo en su vida. Hay algo que nosotros debemos tener claro. Y lo que nosotros debemos tener claro es que antes de yo predicarle el evangelio a ellos, yo tengo que vivir el evangelio. Antes de yo enseñarle el evangelio a otro, yo debo aplicar el evangelio a mi vida. Si yo no aplico el evangelio a mi vida, entonces ¿cómo yo voy a ir a enseñárselo a otro? El evangelio primero debe afectar mi vida, y una vez que el evangelio afecta mi vida, una vez que el evangelio afecta todas las áreas de mi vida, entonces yo puedo ir a presentar el evangelio, yo puedo ir a afectar a otro con el evangelio, pero yo debo ser afectado con el evangelio primero. Y hay creyentes que viven como si el evangelio no ha pasado por su vida,
como si el evangelio no ha hecho nada en su estilo de vida, y dicen ser creyente y siguen viviendo igual y siguen siendo las mismas personas y no se atreven ni siquiera donde ellos viven, donde ellos trabajan, donde ellos estudian, donde ellos se desenvuelven, no se atreven ni siquiera a predicar el evangelio, porque ellos saben que las personas que lo escuchen lo van a desautorizar por el estilo de vida en que ellos viven. Porque viven como si Cristo no viviera en ellos. Hablan como si Cristo no viviera en ellos. Y yo he visto creyentes hacer cuento colorado. No solo hacerlo, gozarse cuando se hace. Y no solo eso, yo he visto mensajes y muros de Facebook de cristianos que yo no lo puedo creer. Nosotros somos todo lo que hacemos. Nosotros no somos todo lo que decimos. Y todo habla de mí mi muro de Facebook, habla de mí mi relación con los demás. Eso habla de mí, de quién soy yo y de qué gran cristiano soy yo. Y a veces navegamos en las redes sociales como si Cristo no existiera en nuestras vidas. A veces nuestro estándar es una figura del mundo. Y una figura del mundo que muchas veces, para ayudarlo, muchas veces no saben ni siquiera quiénes son. No conocen sus ideales, pero no solamente quien lo sigue no conoce sus ideales, ellos mismos no conocen sus ideales. El modelo de nosotros, los cristianos, no debe ser ningún modelo mundano. El modelo de nosotros los cristianos debe ser Cristo. Cristo debe ser mi modelo. Y Cristo debe ser mi guía. Y Cristo debe ser mi norte. Y yo debo apuntar a Cristo. Y yo debo querer parecerme a Cristo. Y yo debo examinar la palabra de Dios para yo ver cómo era Cristo. Para yo imitar a Cristo. Para yo poder decir con el apóstol Pablo: sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Andrés salió, habló con su hermano. Felipe salió, buscó a Natanael. Y ellos salieron a decirle a todos que Cristo, habían encontrado al Cristo, habían encontrado a aquel que dice las Escrituras. Ellos fueron afectados por el mensaje. Ellos creían el mensaje. Y como creían el mensaje, ellos enseñaban el mensaje. Y yo puedo preguntar, ¿nosotros creemos el mensaje? Todos me van a decir, claro que sí, pastor. Todos nosotros creemos el mensaje. Ahora, yo te pregunto, ¿tú vives el mensaje? Bueno, eso es otra cosa. ¿Tú enseñas el mensaje? Bueno. Y repito, el evangelio debe primero afectar tu vida. De lo contrario, tú no podrás modelar a Cristo. Tú no puedes modelar lo que tú no tienes. Si Cristo no vive dentro de ti, tú no puedes modelar a Cristo. Solo puede modelar a Cristo aquel que ha sido afectado por Cristo. Solo puede modelar a Cristo aquel que ha tenido un encuentro personal con Cristo y vive conforme a su palabra. Y vive conforme a su evangelio. Pastor, es que yo no sé qué es el evangelio. Empecemos por lo que no es. El evangelio no es un antídoto contra el dolor. Hay gente que dice, tú estás sufriendo, ven a Cristo, que se van a acabar todos tus sufrimientos. El evangelio no es un antídoto contra el dolor. Tampoco es la cura para todas las enfermedades de la humanidad. ¿Tú estás enfermo? Hay gente que dice, mira, fulano está enfermo, este es el mejor momento para presentarle el evangelio. El evangelio no es eso. El evangelio no es la cura para nuestras enfermedades. El evangelio tampoco es un discurso moral dirigido a cambiar la conducta de las personas que han sido afectadas por vicios y por corrupción. No, el evangelio no es eso. Aunque si bien podemos decir que el evangelio afecta a todo eso que ya yo he mencionado, pero eso no es el evangelio. El evangelio es mucho más que eso. Y quiero citar la primera carta a los Corintios, capítulo 15, para que podamos ver aquí un resumen que nos hace el apóstol Pablo de lo que es el evangelio.
Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 y versículo 4, dice el apóstol Pablo allí: además, hermano, os declaro el evangelio que os prediqué y que recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si lo retenéis como yo lo he predicado. De otro modo, creísteis en vano. Porque en primer lugar, oiga el evangelio, en primer lugar os he enseñado lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio. Cristo murió por nuestros pecados y Cristo resucitó al tercer día. Ese es el evangelio condensado que nos da el apóstol Pablo. El evangelio que es la buena nueva de Dios, el evangelio que es la buena noticia de Dios, que el pecador puede hallar perdón, que el pecador puede ser salvo, pero que por medio única y exclusivamente a la muerte de Cristo en la cruz, y a través de esa cruz el pecador puede hallar salvación y vida eterna, que Cristo murió y que Cristo resucitó, tal y como cantaba Héctor hace un rato. Fuimos sustituidos en esa cruz por Cristo por nuestros pecados. Ese es el evangelio. Cristo, el sustituto de Dios, ese es el evangelio. Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Y decíamos hace unas semanas atrás que el problema principal del hombre es el pecado, y que por eso fue que Dios envió a un cordero, porque el problema del hombre es el pecado. Lo que hace que el hombre vaya al infierno es el pecado, no son las enfermedades. Porque las mismas enfermedades son producto de ¿qué? Del pecado. Entonces el problema principal en el corazón del hombre es el pecado. ¿Y qué es lo que hay que corregir? El pecado. Y fue el pecado lo que Cristo vino a corregir en la cruz del Calvario. Por eso el apóstol Pablo, yo le enseñé a ustedes lo que yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Y no solo que murió conforme a las escrituras, dice el versículo 4, que también fue sepultado. Y no solo que fue sepultado, sino que resucitó al tercer día. Ese es el evangelio condensado. ¿Cuál es el problema del hombre? El pecado. Y es el pecado porque la paga del pecado es muerte. Y Cristo murió por mis pecados, Cristo murió por tus pecados, Cristo resucitó al tercer día, Cristo murió por nuestra maldad, Cristo murió por tu maldad, para que el Padre me imputara a mí su justicia, porque yo era un pecador que lo único que merecía era ser aplastado por la ira de Dios. Amén. Dice la segunda parte de nuestro texto, versículo 47, Juan capítulo 1, cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó: aquí tienen a un verdadero israelita, en quien no hay falsedad. Y él le preguntó: ¿y de dónde me conoce? Le preguntó Natanael, y Jesús entonces ahí le dice: antes que Felipe te llamara, cuando tú estabas debajo de la higuera, yo te contemplé, o yo te vi, como dice la traducción al español. Jesús está hablando aquí de Natanael, y lo que Jesús está aquí diciendo de Natanael es la respuesta a lo que él le preguntó a Felipe. Y esta respuesta revela la ausencia de duplicidad en el corazón de Natanael. El Señor le dice y le habla y dice aquí a un verdadero israelita o a un auténtico israelita. Yo le pregunto, ¿hay israelitas verdaderos y hay israelitas falsos? El Señor está diciendo aquí yo le presento a un verdadero israelita. Podría traducirse eso a un israelita genuino. Y hay israelitas genuinos y hay israelitas falsos. Romanos capítulo 2,
versículos 28 y 29, dice allí el apóstol Pablo, porque no es judío el que lo es en lo visible, ni es la circuncisión la visible de la carne, sino más bien es judío el que lo es en lo íntimo, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no en la letra. La alabanza del tal no proviene de los hombres, sino que proviene de Dios. Y dice también en Romanos más adelante, en el capítulo 9, versículos 6 y 7, no es que haya fallado la palabra de Dios, porque no todos los nacidos de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. O sea, Pablo está diciendo, no todos los hombres que están en Israel y que nacieron en Israel son el verdadero Israel de Dios. El verdadero Israel de Dios está dentro del Israel visible que nosotros tenemos. Es como que yo les diga a ustedes, la iglesia verdadera no es la iglesia militante, es la iglesia invisible que está dentro de la iglesia militante. No sé si lo enredé más, pero más o menos para que me entiendan. Es como que yo le diga también, el creyente verdadero es aquel que permanece en la palabra. Ahí está más fácil, ¿verdad? El creyente verdadero es aquel que permanece en la palabra. Y el Señor los dice, y lo vamos a ver luego más adelante en el libro acá de Juan. Permaneced en mí, dice el Señor, porque ustedes separados de mí nada pueden hacer. El que me ama guarda mis mandamientos. El que me ama guarda mis mandamientos. ¿Cómo yo sé que tú amas al Señor? Bueno, porque tú guardas su palabra. ¿Cómo yo sé que tú te deleitas en Cristo? Porque tú guardas su palabra. O dicho de otra manera, el que me ama vive conforme a mi palabra. Tú no vives conforme a la palabra de Dios, simplemente tú no amas a Dios. Felipe le dice al Señor, ¿de dónde tú me conoces? Le dice, perdón, Natanael. Y ahí el Señor le dice, antes de que Felipe te llamara, cuando aún tú estabas debajo de la higuera, ya yo te había visto. Wow. Y es probable que debajo de la higuera, esta expresión debajo de la higuera, que fuera un lugar donde Natanael se escondiera a estudiar las escrituras. Es probable eso. No nos lo dice el texto, pero es una probabilidad. Jesús no solo vio el lugar físico de Natanael, sino que Jesús escudriñó el corazón de este hombre. No solo vio el lugar físico donde él estaba, sino que escudriñó el corazón de este hombre. Y Jesús pudo hablar del carácter y del lugar donde se encontraba Natanael. Ojo con eso. Mire como nos lo dice el salmista David en el Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú conoces cuando me siento y cuando me levanto. Desde lejos entiendes mi pensamiento, mi caminar y mi acostar me has considerado. Todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y tú, oh Jehová, ya la sabes. Y el Señor le dice a Natanael, primero lo describe de quién es Natanael, habla del carácter de Natanael y luego habla del lugar. Dios, Cristo, conoce a Natanael, incluso antes de que Felipe lo llevara, ya Jesús sabía quién era Natanael. No tenemos toda la información de eso allí de debajo de la higuera. Lo que sí nosotros sabemos es que este acontecimiento fue un acontecimiento sobrenatural. Y fue sobrenatural al punto de que impactó el corazón de Natanael, porque fue suficiente para Natanael creer. Y al igual que el salmista, eso debe llamar nuestra atención. Mi Señor lo sabe todo. Mi Señor me conoce, mi Salvador me conoce y Él sabe de mí incluso más que yo mismo. Cuando yo hago las cosas que yo hago, el Señor conoce mis intenciones. Cuando yo estoy en un lugar que aparentemente no me conoce nadie, aparentemente estoy solo, yo puedo estar en la habitación, yo puedo estar en el baño, yo puedo estar solo dentro del vehículo, no importa donde yo esté, yo no estoy solo.
Cristo está ahí conmigo, Cristo está ahí contigo. Tú no estás solo en el lugar que está, Dios está ahí contigo. No hay un lugar donde nos podamos esconder, no hay un lugar donde nosotros podamos decir esto es un lugar neutral, aquí no está Dios. No, 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 Dios lo abarca todo, Dios lo comprende todo. Dios es tan inmenso que el universo no lo puede sostener, porque Dios es más grande, Dios es más inmenso incluso que el universo mismo. Y eso nos debe llamar a ser cuidadoso y a saber que mi vida debe ser vivida de una manera que agrade a mi Señor. Lo importante que es esto, es que nosotros honremos a nuestro Señor. Nosotros debemos entender que el Señor no solo está en la iglesia. David dijo que no importa en el lugar donde nosotros estemos, que en el lugar donde estemos, allí estaba la presencia de Dios. No importa en el lugar que estemos, Dios no solo está aquí en el servicio dominical y luego en el estudio bíblico del miércoles. No, Dios no solo no está aquí, Dios está donde quiera que nosotros estemos. No importa el lugar, cómo se llame, Dios está ahí. Igual a nosotros nos dice como a David, nada nos puede esconder de Él. Todo cuanto nosotros hacemos, todo cuanto nosotros decimos, incluso todo cuanto nosotros pensamos, el Señor escudriña nuestros pensamientos y debemos tener cierto cuidado, porque los pensamientos nuestros son escondidos para los hermanos, son escondidos para las demás personas, pero no son escondidos para Dios. El Señor sabe lo que nosotros pensamos, el Señor sabe lo que tú estás pensando ahora mientras tú me estás escuchando. El Señor nos conoce, aún dice el salmista David, antes de que llegue la palabra a mi boca ya tú la conoces. O sea, cuando yo pienso, inmediatamente pensé, antes de ese proceso de yo pensar, ya tú sabías lo que yo iba a pensar. Eso habla de la inmensidad y lo majestuoso que es nuestro Señor. El Señor nos conoce y eso debe llenarnos de gozo y eso debe llenarnos de temor. Debe llenarnos de gozo y debe llenarnos de temor. De gozo porque el Señor sabe que nosotros no podemos ser perfectos ni por un minuto. No hay perfección en nosotros ni por un minuto. Uno. Y aún así el Señor nos ama. A pesar de nosotros mismos, el Señor nos ama. De gozo, porque cuando nosotros estamos ante distintas dificultades, podemos estar confiados porque nuestro Señor no está ajeno a lo que nos está pasando, sino que nuestro Señor está ahí con nosotros, impartiéndonos fuerza y dándonos fortaleza. Y de temor, porque el Señor me conoce y sabe cuando yo me comporto como no debería. El Señor sabe cuando yo hago cosas que no debo hacer. De temor, porque todo lo que yo hago, lo hago en la presencia del Señor. Y como todo lo que yo hago, lo hago en la presencia del Señor, eso debe llenarme de temor, porque el Señor está mirando cada cosa que yo haga. Y no solo las cosas que yo haga, sino que el Señor está también mirando cada pensamiento. Y eso debe llenarnos de temor. Voy a ir cerrando, no tengo mucho tiempo. No se quede el próximo miércoles para que podamos ver lo que no vimos hoy. El Señor sabe de nosotros más de lo que nosotros mismos podemos saber. Nos conoce más que nosotros mismos. Nosotros no podemos sorprender al Señor, no podemos decir, déjame yo hacer esto para sorprenderlo. Por eso hay una canción muy popular que cantó un hermano para ayudarlo, una canción que supuestamente es cristiana, donde él dice que las cosas que él está haciendo, que está sorprendiendo a Dios. Bueno, eso no es así. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada que nosotros podamos sorprender a Dios, porque desde antes de nosotros llegarnos las cosas al pensamiento, nuestro Dios que es poderoso, nuestro Dios que es omnipotente, sabe incluso las cosas que nosotros pensamos. Él te conoce y sabe cómo eres tú.
conoce tu crisis, conoce tu tribulación. Él sabe y por eso te da la fuerza para que puedas resistir, para que puedas soportar. El Señor conoce todo, absolutamente todo de ti. El Señor conoce tu dolor, pero también el Señor conoce tu pecado. Y el Señor sabe que muchas veces tú has sido vencido por tus malos pensamientos, que tú has sido vencido por tus deseos pecaminosos, pero tú debes saber que Cristo murió en la cruz del Calvario para perdonarte. Y si tú has sido salvo y si tú has sido perdonado por Cristo, aún hay consuelo en los brazos de nuestro amado Salvador. Acércate a Él y encontrará descanso en nuestro gran Dios y en nuestro gran Salvador. Señor, gracias. Gracias por tu misericordia, por tu amor inigualable para con nosotros, Dios. Gracias, Señor, porque nos amaste a pesar de nuestras imperfecciones, Señor, de nuestra pecaminosidad, de nuestra bajeza. A pesar de eso nos amaste, Dios. Siendo tú quien eres, Dios, siendo tú soberano, excelso, eterno, el gran creador, te humillaste por nosotros para darnos vida. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque no estamos solos, porque tú estás con nosotros todos los días de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos vivir nuestras vidas, Señor. Vidas, Señor, conforme a tu palabra. Vidas que te agraden a ti, Señor. Que nosotros centremos, Señor, toda nuestra atención en ti. Y que tú seas el objeto de nuestras vidas, Señor. Que todo cuanto nosotros hagamos, Señor, sea dirigido para ti. Y que tú seas el centro de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, y perdónanos si hasta hoy no ha sido así. Y ayúdanos a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús.